Los ahorros de Labor Day llegaron a The Home Depot. ¿En qué estás trabajando? Prepárate para el otoño con nuestra amplia selección de herramientas de motor para exteriores desde $79. Muévete libremente con potencia inalámbrica y deja tu patio despejado. Y dale un toque otoñal con ahorros en crisantemos coloridos que florecerán toda la temporada. Aprovecha los ahorros de Labor Day hasta el 3 de septiembre. Solo en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles. El peronismo está intentando destruir el equilibrio fiscal dentro de la Argentina para tratar de relanzar sus opciones electorales. Pero de momento, Javier Milei ha logrado salvar la bola de partido. Veámoslo. La estrategia política y electoral de la oposición en Argentina es bastante clara. Tratar de desestabilizar al máximo antes de las elecciones de medio término la economía argentina para ver si así, en medio de una renovada inestabilidad económica, muchas personas que pensaban votar al partido de Milei no lo terminen votando y muchas personas que no pensaban votar al peronismo sí lo terminen votando. Esta estrategia opera además a través del canal de las profecías autocumplidas. Cuanto más ruido sea capaz de meter el peronismo en la economía argentina durante los próximos meses y cuanto más erosione ese ruido las perspectivas electorales del partido de Milei, mayor realimentación negativa recibirá la economía, porque la perspectiva de que el peronismo tenga un buen resultado electoral incrementa por sí sola el riesgo de la economía argentina y, por tanto, la inestabilidad económica de la Argentina. Por tanto, si hacemos mucho ruido y debilitamos las perspectivas electorales del partido de Milei, el ruido tenderá a consolidarse y a agravarse por sí solo por la creciente probabilidad de que nosotros regresemos al poder. De momento, todas las encuestas le otorgan una holgada victoria a la Libertad Avanza. Pero es verdad que, como digo, el peronismo está haciendo denodados esfuerzos por dinamitar la estabilidad macroeconómica y, por tanto, por erosionar el respaldo electoral a Milei. Uno de los frentes más activos en la estrategia peronista consiste en disparar el gasto público durante estas próximas semanas para eliminar el principal logro financiero del gobierno de Javier Milei, la estabilidad presupuestaria, el ancla fiscal responsable directa de la moderación de la inflación. Durante las últimas semanas, el peronismo ha remitido tanto al Congreso como al Senado diversos proyectos de ley dirigidos a incrementar de manera muy sustancial el gasto público dentro de la Argentina, sin especificar con qué ingresos fiscales se pretende hacer frente a ese incremento del gasto público. Es decir, que sería un nuevo gasto público que devoraría todo el superávit presupuestario y generaría, de hecho, un abultado déficit primario. El objetivo, como digo, es que ese mayor déficit público eleve la prima de riesgo, hunda la demanda de dinero, deprecie el tipo de cambio y, por tanto, se termine trasladando en una nueva oleada inflacionista que impacte sobre los consumidores argentinos antes de que acudan a votar en octubre. A ver si así, como mencionaba antes, cambian el chip y no votan a la Libertad Avanza y sí votan al peronismo. Y como ya explicamos en un vídeo anterior, algunos de esos proyectos de ley, los que elevaban el gasto público para discapacidad y para pensiones de jubilación, algunos de esos proyectos de ley ya habían sido aprobados por el Poder Legislativo y, precisamente por atacar irresponsablemente el equilibrio presupuestario, habían sido vetados dentro de sus competencias constitucionales por parte del presidente de la República Argentina, Javier Milei. Pero el veto presidencial, ya lo explicamos también en ese vídeo, puede ser superado por las cámaras mediante el voto a favor de superar ese veto de 2/3 de los diputados y de los senadores presentes en las cámaras. Es decir, que si tanto en el Congreso como en el Senado aparecen 2/3 de diputados y de senadores partidarios de superar el veto presidencial de Milei decae y esos proyectos de ley que disparan el gasto público dentro de la Argentina entrarían en vigor, eliminando el déficit y, por tanto, generando todo el ruido preelectoral del que he hablado antes.
Pues bien, ayer se sometía a votación en la Cámara de Diputados la superación del veto presidencial en dos de los proyectos de ley que incrementan el gasto público y que habían sido vetados por Javier Milei: el incremento del gasto público en discapacidad y el incremento del gasto público en pensiones de jubilación. Y el resultado no fue todo lo bueno que habría sido deseable para la estabilidad presupuestaria y macroeconómica del país, pero desde luego tampoco fue un resultado catastrófico. Y es que la Cámara de Diputados votó a favor de superar el veto en uno de estos dos proyectos de ley. Todavía tiene que confirmarse esa superación del veto en el Senado, pero en el Senado el peronismo aún cuenta con mayor poder que en la Cámara de Diputados, por tanto todo parece indicar que también se superará en el Senado y por tanto que ese proyecto de ley entrará en vigor, pero al mismo tiempo se ratificó el veto presidencial en el otro proyecto de ley, de tal manera que ya no hay opción de que termine saliendo aprobado. El veto presidencial se superó, se tumbó en el caso de la ley que incrementa el gasto dirigido a discapacidad, y en cambio se ratificó en el proyecto de ley que aumentaba el gasto para pensiones de jubilación. ¿Y por qué digo que este resultado, sin ser excelente para la estabilidad presupuestaria y macroeconómica, desde luego no es catastrófico? Pues porque el aumento del gasto que suponía el primer proyecto de ley, el que incrementaba los desembolsos para la discapacidad, es un incremento del gasto muy inferior al que representaba el aumento del gasto público para pensiones de jubilación. Algunas estimaciones cifran el gasto público implicado en el primer proyecto de ley en un 0,2% del PIB, frente al 2% del PIB vinculado al mayor gasto en pensiones públicas. Por tanto, que el gasto público vaya a incrementarse en un 0,2% del PIB y no en un 2,2% del PIB, sin ser una noticia excelente, es una noticia bastante positiva, porque el riesgo de que se quebrara de verdad el equilibrio presupuestario era muy alto y al final, al menos en este caso, no ha sucedido. Y digo en este caso porque la ofensiva kirchnerista todavía no ha terminado. Desde el Senado se están tramitando otros proyectos de ley dirigidos a aumentar el gasto en universidades o en servicios pediátricos. La idea, como digo, es una sola: tratar en el muy corto plazo de disparar el gasto público para quebrar el equilibrio presupuestario y, por tanto, relanzar el riesgo país y la inflación dentro de la Argentina, para ver si con esa desestabilización macroeconómica el kirchnerismo, que arruinó el país, tiene alguna posibilidad de levantar cabeza electoral y de que su derrota no sea aplastante. Pero precisamente esta estrategia tan irresponsable desde un punto de vista fiscal y tan kamikaze desde un punto de vista económico es lo que debería llevar a muchos argentinos a no perder de vista qué especímenes políticos se están presentando a estas elecciones de medio término y, por tanto, a qué especímenes políticos pueden terminar otorgándoles un poder que no deberían tener. Precisamente esta estrategia electoral que busca destruir la economía, es decir, el bienestar de los ciudadanos, para incrementar sus opciones políticas de conquistar poder, es lo que debería llevar a que la derrota electoral del peronismo sí fuera aplastante.